Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta oportunidad voy a hablarte sobre una de las entidades traumáticas más frecuentes en el adulto, muy en especial de la fractura de muñeca. Se entiende por fractura de muñeca a la solución de continuidad del tejido óseo en esta articulación. Existen diversos tipos de fractura, lo cual vamos a estar exponiendo posteriormente, conocidas como fractura de Coles, fractura de Smith, fractura de Barton dorsal y volar, fractura de Schaufer y fracturas por impactación. Desde el punto de vista epidemiológico, la fractura del extremo distal del radio de la muñeca en el adulto es la más frecuente de la extremidad superior. Se reportan más de 450.000 casos al año en los Estados Unidos de América. Representa una de cada 6 fracturas en los servicios de urgencia, de ahí que es una entidad extremadamente frecuente. Y tiene un comportamiento bimodal en relación a la causa, ya que en jóvenes ocurre por traumas de alta energía y en ancianos por caída de sus pies. Ocurre con mayor frecuencia en el sexo femenino, en especial por encima de los 50 años de edad. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed, observamos cómo el número de artículos relacionados con la fractura de la muñeca del adulto se comporta en el orden de los cientos, lo cual evidencia el interés científico internacional que existe sobre esta entidad traumática. En esta misma base de datos, el primer artículo data del año 1916 y se registran más de 10.000 artículos relacionados con este tema. El mecanismo de producción de pacientes adultos que sufren fractura de muñeca fundamentalmente va a ser por compresión axial y extensión de la muñeca, como se observa en esta imagen. Y esto va a ocurrir debido a accidentes automovilísticos, caída de los propios pies, práctica de deportes, la magnitud del trauma, el grado de flexión de la muñeca en el momento del traumatismo, la edad del paciente y la calidad ósea van a determinar la severidad de la lesión y el tipo de fractura. Para arribar al diagnóstico de un paciente con fractura de muñeca hay que basarnos en 3 pilares fundamentales: el antecedente de trauma, el cuadro clínico y los estudios de tipo imagenológico, que son los que ayudan a definir el patrón de la fractura. El cuadro clínico de un paciente que presenta fractura de muñeca va a estar dado precisamente por el antecedente de traumatismo que se expresó con anterioridad, una caída sobre la muñeca en extensión. El paciente es traído o acude a los servicios de urgencia refiriendo dolor e inflamación e incapacidad de la muñeca afectada. Al inspeccionar la muñeca vamos a ver que esta va a estar aumentada de tamaño, aumentada de volumen. Existe deformidad en dorso de tenedor y bayoneta. Una palabra que nos puede ayudar a definir estas deformidades es la palabra sudor, ya que la parte de CU significa supinación, DO significa desplazamiento dorsal y la R desplazamiento radial, lo cual caracteriza por lo general el desplazamiento de este tipo de fractura. También a la inspección podemos detectar heridas que comunican o no con el foco de fractura y también vamos a detectar el signo de los radiales. Además, también se puede detectar mediante la inspección los cambios en la coloración de la piel. Al continuar la exploración física de un paciente que se sospecha fractura de la muñeca, a la palpación vamos a detectar dolor, movilidad normal y crepitación. Podemos observar el llamado signo de Laurier, que consiste en que el esteroide radial y cubital están al mismo nivel en la muñeca. Normalmente el esteroide radial está 1,5 centímetros más distal que el cubital. También es de gran importancia la exploración vascular y nerviosa, explorar la movilidad activa en busca de trastornos acroparestésicos, en especial en la afección del nervio mediano. También es importante detectar los pulsos periféricos, en este caso el radial y el cubital. Ya para confirmar el diagnóstico es de gran importancia los complementarios desde el punto de vista imagenológico, entre los que resalta la radiografía, la tomografía, la imagen de resonancia magnética. Existen una serie de lesiones que pueden estar asociadas a pacientes con fractura de muñeca, como por ejemplo lesiones traumáticas ipsilaterales, es decir, del mismo lado del codo y del hombro. Recordemos que se produce por un mecanismo de compresión axial y extensión, que es un mecanismo muy similar a muchas lesiones que asientan en el codo y en el hombro. También se puede detectar el daño del complejo fibrocartilaginoso triangular,
que esto puede estar presente de un 39 a un 82% de los casos, como se observa en esta imagen. También se puede asociar a la fractura de muñeca, fractura de los ligamentos del escafo semilunar y el triqueto semilunar, y la afección del nervio mediano, que puede estar presente en un 20% de los pacientes. Además de todas estas lesiones, también se puede detectar el daño condral de la superficie articular en un 32% de los enfermos. La radiografía simple constituye el método más empleado desde el punto de vista imagenológico para confirmar el diagnóstico, y esto es debido a su alta disponibilidad y bajo costo. Se indican por lo general vistas anteroposterior y lateral. Existen una serie de parámetros que son de gran importancia evaluar mediante estas vistas radiográficas, entre las que se encuentra la inclinación del radio, que va a tener un promedio de 23 grados, la inclinación volar con un promedio de 11 grados, la longitud del radio con un promedio de 11 milímetros y el escalón articular, que debe ser siempre menor a 2 milímetros. A continuación, en las diapositivas posteriores, vamos a describir de forma detallada cómo se comportan cada uno de estos parámetros imagenológicos. Como se puede apreciar en esta diapositiva, vamos a hablar de la inclinación del radio, que va a tener un promedio de 23 grados, con un rango entre 13 a 30 grados. Como se puede apreciar, se traza una línea por la diáfisis del radio, otra a 90 grados en la porción más proximal de la superficie articular del radio, y aquí se forma un ángulo entre esta parte, que es la porción más proximal de la superficie articular, y la porción más distal de la superficie articular. Esto tiene un promedio de 23 grados, pero un rango de 13 a 30. Es importante la medición de este ángulo y también nos permite hacerlo de forma comparativa con la extremidad contralateral. Otro de los parámetros que también son de gran ayuda es la inclinación volar, que es muy parecido, solo que esta vista es la vista lateral, una línea a través de la diáfisis del radio, otra superficie articular distal, un ángulo de 90 grados en esta porción, y posteriormente se forma un ángulo con la porción más distal articular, y esto forma la inclinación volar, que tiene un promedio de 11 grados con un rango de 0 a 28. Otro de los elementos a tener en cuenta es la longitud del radio, con un promedio de 11 milímetros, como se observa en esta imagen, con parámetros de medición muy similares a los anteriores, y vamos a tener un rango entre 8 y 18 milímetros. Siempre es importante, recordamos, hacer la comparación con la extremidad contralateral. Existen otros estudios de tipo de vista imagenológico que son de gran ayuda, como van a ser la tomografía axial computarizada, que este estudio va a ser útil para delinear de forma precisa el grado de conminución y de presión de la superficie articular, lo que ayuda a definir en muchos de los casos si la conducta va a ser quirúrgica o no. La imagen de resonancia magnética, por su parte, es de gran importancia, ya que evalúa el daño del complejo fibrocartilaginoso triangular y de los ligamentos de la mano. En esta diapositiva vamos a observar una reconstrucción de un paciente con fractura de muñeca desde el punto de vista tomográfico, donde se observa esta lesión en la articulación. Existe un grupo de clasificaciones que son de mucha importancia en pacientes que presentan fractura de muñeca. Entre ellas tenemos la que se describe por el grupo AO, que fundamentalmente va a estar dividida en tres grandes grupos. El grupo A, que van a ser fracturas extraarticulares, y a medida que aumenta su complejidad, aumenta la numeración. El grupo B, que van a ser fracturas parcialmente articulares, y el tipo C, que se definen como fracturas articulares complejas. Y a medida que ocurre la severidad de la lesión, aumentan los números de la clasificación. También la clasificación puede ser dada según el tipo de fractura, y una de las más conocidas es la fractura de Coles, que va a ser una fractura de baja energía, que puede ser intra o extraarticular, o ambas inclusive. Se caracteriza por angulación y desplazamiento dorsal con acortamiento marcado del radio. Tiene la forma en dorso de tenedor, es una de las fracturas más clásicas y es la más frecuente de todas. También tenemos que decir que otra de las fracturas que ocurren en la muñeca es la fractura de Smith, que son fracturas extraarticular del radio distal con desplazamiento y angulación volar, como se observa en esta imagen aquí de la derecha.
Otras de las fracturas que también podemos detectar es la fractura de Barton, que va a ser una fractura luxación de muñeca o subluxación, y existe afectación del borde radial distal dorsal o volar, con desviación en el mismo sentido de los huesos del carpo y de la mano. El desplazamiento de ellos volar es el más frecuente, como se observa en esta imagen de la derecha. También tenemos la fractura de Schaufer, que es una fractura avulsiva que se localiza en el esteroide radial, y también la fractura por impactación, que es una fractura deprimida de la superficie articular distal a nivel de la fosa del semilunar. De todas las clasificaciones, en mi opinión, la clasificación de Fernández es una de las más empleadas y es la que representa mucha utilidad para definir conductas que vamos a tomar en cada paciente. Está dividida en 5 tipos, del 1 al 5, y que aumenta la complejidad de las lesiones a medida que aumenta su numeración. El tipo 1 de la clasificación de Fernández van a ser más que fracturas con desviación de la metáfisis, como se observa en esta imagen de la derecha, en la que una cortical está fracturada y la otra está conminuta o hundida en función de la fuerza ejercida durante la caída, es decir, el mecanismo de producción. Son fracturas de tipo extraarticular, como se puede observar. Por su parte, las lesiones tipo 2 son fracturas parcialmente marginales, pueden ser dorsales, volares y del estiloide radial. Son fracturas inestables en 2 o 3 partes o conminutas, y las lesiones asociadas son, en este caso, infrecuentes. Por su parte, las lesiones tipo 3 de la clasificación de Fernández van a ser fracturas por compresión de la cara articular con impactación del hueso subcondral y metafisario. Son fracturas conminutas intraarticulares, como se observa en esta imagen de la derecha. Las fracturas tipo 4 son fracturas por avulsión en las que los ligamentos arrancan una porción del hueso que puede incluir el esteroide radial y cubital, como se observa en esta imagen. Por su parte, las fracturas tipo 5 representan la combinación de distintas fracturas por mecanismos de producción, como pueden ser compresión, torsión y avulsión. Son fracturas de alta energía, son fracturas inestables y por lo general con un muy mal pronóstico. Otra de las clasificaciones que se describen, una de ellas es la descrita por Friedman, que la divide en 8 tipos. El tipo 1 son fracturas extraarticulares del radio sin fractura del cúbito. El tipo 2 sigue siendo una fractura extraarticular de radio, pero esta vez con fractura del cúbito. Así ocurren los tipos 3 y 4, que va a ser intraarticular radiocarpiana sin fractura del cúbito, el tipo 4 con fractura, y así sucesivamente aumenta la complejidad de las lesiones debido a su asociación o no con fractura del cúbito y disyunción radiocubital. En esta imagen podemos observar la clasificación de Friedman del 1 al 8. Con relación al tratamiento, existen una serie de modalidades que son empleadas en pacientes adultos con fractura de muñeca. Una de ellas va a ser la reducción cerrada y colocación de inmovilización, que es el método más empleado. Está también la reducción cerrada y colocación de alambres o pines. Está la reducción abierta y colocación de láminas bloqueadas o no bloqueadas. Y el uso de la fijación externa, que esta puede ser tipo puente y tipo no puente, que esto lo vamos a explicar en otras diapositivas que vienen a continuación. Y también puede existir la combinación de diferentes métodos de tratamiento en pacientes con fractura de muñeca. El tratamiento conservador de pacientes con fractura de muñeca en el adulto va a estar reservado para aquellos que presenten fracturas no desplazadas o con desplazamiento mínimo. Fracturas desplazadas que mediante la manipulación se logran obtener parámetros radiográficos aceptables, lo cual vamos a hablar de esto en la diapositiva siguiente. Y pacientes ancianos con baja demanda física o en aquellos enfermos que existe contraindicación quirúrgica por sus enfermedades de base. Se define como parámetros radiográficos aceptables cuando la longitud del radio es de 2 a 3 milímetros en relación con el lado contralateral, una inclinación palmar neutral de 0 grados, escalón articular menor de 2 grados, inclinación del radio menor a 5 grados en relación al contralateral y la alineación radiocarpiana. Cuando estos parámetros radiográficos están presentes, tenemos que decir que hemos logrado una reducción aceptable
y se puede emplear el tratamiento conservador. Una vez que ya hemos decidido el tratamiento conservador, podemos utilizar varias modalidades, fundamentalmente de tipo enyesado, como el sugar tone, la férula braquial y la férula antebraquial. En mi opinión, yo utilizo siempre algunos de los métodos de inmovilización que me bloquea el codo, sobre todo en las 2 a 3 primeras semanas, para evitar el redesplazamiento. Es decir, que utilizaría un sugar tone o una férula braquial. Por su parte, la reducción cerrada con alambre va a estar indicada en fracturas extraarticulares desplazadas o articular con desplazamiento mínimo sin combinación metafisaria y buena calidad ósea. Esto es necesario para poder anclar los alambres. La ventaja de este método es que mantiene la longitud del radio, tiene un bajo costo, es de fácil aplicación y tiene buena tolerancia por parte del enfermo. Sin embargo, las desventajas van a estar dadas por las compresiones del enyesado que hay que colocar posteriormente a la fijación con los alambres, complicaciones propiamente de los alambres como la infección y el aflojamiento, el daño iatrogénico de estructuras vasculonerviosas muy importantes de la rama superficial del nervio radial y que también se logra un control indirecto sobre la fractura, es decir, no directamente. Estas son algunas de las desventajas que tiene este tipo de tratamiento. En esta diapositiva podemos observar las diferentes configuraciones que podemos emplear para fijar las fracturas de la muñeca en el adulto, que pueden ser, como se puede observar aquí, de la porción lateral, de la porción medial y la combinación de todos ellos. Por su parte, las indicaciones quirúrgicas van a estar reservadas para pacientes que tienen traumas de alta energía, cuando ocurre pérdida secundaria de la reducción y no se logra obtener parámetros imagenológicos aceptables, cuando existe combinación articular con escalón o efecto, combinación metafisaria o pérdida de hueso, incongruencia de la articulación radiocubital distal, en caso de pacientes con fracturas abiertas, fracturas asociadas del carpo, cuando existe daño asociado de tendones y estructuras vasculonerviosas, cuando las fracturas son bilaterales, tienen también indicación quirúrgica, y cuando existe una extremidad contralateral afectada, también son indicaciones de tipo quirúrgica para este tipo de pacientes. Por su parte, la reducción abierta y colocación de láminas está indicada en fracturas desplazadas, en hueso osteoporótico o no osteoporótico y en aquellas que tienen una configuración geográfica compleja. La ventaja es que mantiene la longitud del radio, es una fijación estable, por lo que permite la movilización inmediata o temprana. Sin embargo, tiene como desventaja este método de tratamiento que puede ocurrir rotura tendinosa de flexores por la placa y extensores por la punta prominente de los tornillos. Puede ocurrir las molestias al material de osteosíntesis y se necesita al menos 1 centímetro de cortical intacta para colocar los tornillos. Aquí en esta diapositiva podemos observar alguna imagen donde se muestra el uso de las placas y aquí a la derecha algunas radiografías que son especiales para realizar en pacientes que se coloca una placa del extremo distal del radio y ver que no exista protrusión de los tornillos y que afecten las partes blandas. La fijación externa en pacientes con fractura de muñeca en el adulto es un método de tratamiento ampliamente empleado. Se ha utilizado por más de 80 años. La primera gran serie de casos fue publicada por O'Neill en el año 1944. La técnica fue popularizada en los años 70 por Vidal. Existen dos tipos de fijación externa de manera general para pacientes con fractura de muñeca. Uno es la fijación externa tipo puente, lo que se conoce también como ligamento taxis, y la fijación externa tipo no puente. En esta diapositiva tenemos aquí un caso en el cual se colocó un fijador externo tipo puente, utilizamos una ligamento taxis y en este caso es un fijador externo tipo no puente. La fijación externa de manera general va a estar indicada en fractura extraarticular desplazada o articular desplazada, sirve en cualquiera de estas dos lesiones y fundamentalmente en fracturas abiertas. La ventaja es que mantiene la longitud del radio, es de fácil colocación, tiene buena tolerancia por el enfermo ya que permite la cicatrización de las partes blandas. Sin embargo, tiene como desventaja que puede ocurrir infección
en el trayecto de los alambres, daño neurovascular por lesión de la trama superficial del nervio radial y la distensión exagerada de la articulación radiocarpiana, que puede ser también una de sus complicaciones. Las indicaciones de la fijación externa tipo puente va a estar dada en fracturas inestables con conminución dorsal extraarticular o articular con desplazamiento mínimo. Cuando el fragmento distal es tan pequeño que no permite la colocación de pines. Estas son las indicaciones de la fijación externa tipo puente, como observamos en esta imagen de la derecha. Por su parte, las indicaciones de la fijación externa tipo no puente van a estar dadas para pacientes con fracturas inestables extraarticulares o con extensión articular reducible por método cerrado. Se requiere al menos 1 centímetro de cortical volar intacta para poder colocar los pines de la fijación. Y en las osteotomías correctoras por consolidación viciosa, este es un método de tratamiento también muy efectivo, es decir, mediante la fijación externa tipo no puente. Las placas y tornillos dorsales van a estar indicadas en pacientes con fractura articular conminuta en hueso osteoporótico, pacientes que sufren trauma de alta energía. Tiene la ventaja que puede ser colocada a través de pequeñas incisiones de la piel. Se puede utilizar el segundo o tercer metacarpiano en dependencia de la preferencia del cirujano, como se observa en esta imagen, y no necesita de visualizar, es decir, visualización directa del foco de fractura. La desventaja es que produce irritación o rotura de los tendones extensores, rigidez de los dedos y la muñeca, por supuesto, y la infección que puede estar presente en estos enfermos. La artroscopía, por su parte, es de gran importancia en estas situaciones. Pacientes con fracturas articulares sin conminución metafisaria, especialmente en aquellas que son provocadas por impactación central, y en aquellos enfermos con fracturas que presenten daño del ligamento interóseo o complejo fibrocartilaginoso triangular sin fractura de la base del esteroide cubital. Existen una serie de factores que afectan el tratamiento y estos pueden ser locales y del paciente. Entre ellos tenemos los locales, la calidad ósea, el daño a las partes blandas, la presencia de conminución, el desplazamiento de la fractura y la intensidad del trauma. Con relación al paciente tenemos la edad biológica, estilo de vida, ocupación, mano dominante y condiciones médicas asociadas, además de los daños locales que hemos escrito con anterioridad. Existen una serie de factores predictivos de desplazamiento secundario descritos por Lafontaine que son de gran importancia conocer. Entre ellos tenemos la edad del enfermo. Los pacientes por encima de 60 años tienen 3 veces más posibilidades de desplazamiento que los que tienen menor edad. La presencia de conminución dorsal, angulación dorsal mayor a 20 grados en el momento del trauma, fractura asociada del cúbito y fractura intraarticular asociada. Cuando existe la presencia de 3 o 4 fractores, es altamente predictivo el desplazamiento secundario. Y es por eso que tenemos que tener una vigilancia muy estrecha en estos tipos de pacientes que presentan los criterios de desplazamiento secundario descritos por Lafontaine. Las complicaciones relacionadas con pacientes con fractura de muñeca van a estar fundamentalmente dadas por la neuropatía traumática del nervio mediano. Es la complicación neurológica que ocurre con mayor frecuencia. Y en estos casos es importante realizar la liberación del ligamento transverso del carpo cuando persiste la parestesia y debilidad en la posición del pulgar en un periodo transcurrido de 24 a 48 horas del tratamiento conservador. En estos casos hay que hacer la cirugía. También como complicación tenemos la rotura del tendón extensor, que se observa con mayor frecuencia en pacientes con fracturas no desplazadas. Y el más afectado es el extensor largo del pulgar. Otras complicaciones que pueden estar presentes en pacientes con fractura de muñeca es la artrosis radiocarpiana. Esta complicación puede estar presente hasta en el 30% de los casos y es debido precisamente a la presencia de escalón articular de 1 o 2 milímetros, consolidación viciosa y pseudoartrosis. Síndrome compartimental es otra de las complicaciones y también el síndrome doloroso regional complejo. Esta es una de las complicaciones más frecuentes que ocurren en pacientes con este tipo de fractura. También está la rigidez de los dedos, muñeca y codo, que se observa con mayor frecuencia en aquellos enfermos que utilizan una inmovilización prolongada
o el uso de la fijación externa. Está también la inestabilidad mediocarpiana debido a lesión de ligamentos radiocarpianos o a fractura de los bordes dorsal o volar del radio distal. La mayoría de estos pacientes que sufren fractura de muñeca necesitan de un proceso de rehabilitación vigoroso después de las mismas. Sin embargo, estos ejercicios que te mostramos en esta diapositiva pueden ayudar al enfermo de una forma muy fácil a su recuperación, como puede ser lo de la flecha, la mesa, la garra, el puño, abrir y cerrar los dedos de la mano y realizar la oposición del pulgar con los diferentes dedos de la mano restantes. Estos son ejercicios muy simples que podemos instruir a nuestros enfermos que pueden realizar después que sufren una fractura de muñeca. En esta diapositiva te muestro algunas de las referencias actualizadas que nos sirvieron de mucha utilidad para hacer la presentación. También en esta diapositiva mostramos otro grupo de referencias que fueron de vital importancia para hacer este video. Espero que este tema sobre fractura de muñeca en el adulto haya resultado de tu interés. Si te gustan estos temas de ortopedia y estás interesado en seguir recibiendo información sobre los mismos, por favor suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, danos like, comparte nuestro contenido con familiares, amigos y colegas. Muchas gracias por tu atención y te espero en nuevas presentaciones del canal Ortopedia 101.